¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de los Hechos está lleno de milagros extraordinarios? Cojos que vuelven a caminar, enfermos que son sanados, muertos que resucitan, cárceles que se abren de manera sobrenatural y hasta una serpiente venenosa que no logra hacerle daño al hombre de Dios. Pero surge una pregunta que ha dividido a los cristianos durante siglos. ¿Debemos esperar esos mismos milagros en la actualidad o aquellos acontecimientos fueron exclusivos de la época apostólica? Y hay otra pregunta igualmente importante. Cuando leemos el libro de los Hechos encontramos palabras como milagros, señales, prodigios y maravillas. Muchas veces las usamos como si significaran exactamente lo mismo, pero ¿son realmente sinónimos? Vamos a recorrer todo el libro de Hechos para descubrir cuáles fueron los principales milagros, qué significado tienen estas palabras en el idioma original y finalmente responderemos a una de las preguntas más importantes para la iglesia en nuestros días. ¿Deberíamos esperar hoy esas mismas obras sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestras iglesias? El libro de los Hechos no es simplemente una colección de historias sorprendentes. Tampoco es un manual para perseguir experiencias sobrenaturales. Lucas escribió este libro para mostrar cómo Jesucristo continuó su obra después de ascender al cielo mediante el Espíritu Santo y a través de la obra de los apóstoles y de la iglesia. Si prestamos atención, descubriremos que prácticamente cada milagro termina de la misma manera. Alguien predica el Evangelio y muchas personas conocen a Cristo. Es decir, los milagros nunca fueron el mensaje. El milagro no es el centro, no es lo más importante, no es el anuncio. El mensaje es y sigue siendo Jesucristo. Los milagros fueron confirmación, acto de ese mensaje. Con ese principio en mente, recorramos los milagros más importantes del libro de los Hechos. Y todo comienza en el capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés. Dice la Biblia que de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el primer gran milagro de la iglesia. Sin embargo, el verdadero propósito no era impresionar a la multitud con sus lenguas. Tampoco era hacer una experiencia extática o una locura ahí para que todos vieran cómo estos estaban llenos del Espíritu. No. El milagro permitía que los judíos provenientes de muchas naciones escucharan el evangelio en su propia lengua. Porque muchos de los judíos que estaban en ese lugar venían de otros lugares, pero ellos no habían nacido en el hebreo, ellos no habían nacido en Jerusalén, ellos no habían nacido en Israel, ellos no habían nacido en el extranjero y hablaban diferentes idiomas. Y llegaron ahí y escucharon el milagro y escucharon el mensaje en su propia lengua. El resultado, 3,000 personas se convirtieron ese mismo día. En el capítulo 3 encontramos otro de los milagros también conocidos, y es un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la entrada de la puerta del templo llamada la Hermosa. Pedro aquí dijo aquellas famosas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre saltó, caminó y comenzó a glorificar a Dios saltando y alabando a Dios delante de toda la gente. Eso fue lo que ocurrió. Pero ¿qué ocurrió inmediatamente después? Bueno, Pedro tomó la palabra y desde el pórtico comenzó a predicar a Cristo, comenzó a anunciar la salvación. Y ahora vemos el mismo patrón. La gente se convierte. Primero ocurre el milagro, después viene el anuncio del evangelio y luego viene la conversión de las personas, en multitudes, en estos casos. En el capítulo 5 sucede algo completamente diferente. Y es el caso que todos conocemos de Ananías y Zafira. Ellos mintieron acerca de la ofrenda que estaban intentando dar. Dijeron que era todo lo que tenían cuando en realidad ellos habían agarrado una parte. Y ambos murieron delante de toda la congregación. Esto no fue un milagro de sanidad, fue un juicio sobrenatural. Fue un juicio de humillación. Y este acontecimiento produjo un profundo temor en la iglesia. La gente tuvo miedo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Más adelante, en el mismo capítulo nos dice que muchos enfermos eran sanados y que incluso las personas sacaban a los enfermos de las calles esperando que Pedro pasara por ellos y que aunque sea la sombra le pudiera tocar. El énfasis del texto no está en la sombra de Pedro, como aquel canto que dice: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, como si Pedro tuviera un poder propio, sino
que el énfasis está en que Dios estaba continuando su obra y que estaba confirmando el ministerio de los apóstoles a través de las señales, de los prodigios y de los milagros. En el capítulo 5 también encontramos la liberación milagrosa de los apóstoles cuando un ángel abrió las puertas de la cárcel y los envió nuevamente a predicar. Más adelante, Felipe llega a Samaria. Y ver Allí las señales que realizaba, sana mucha gente se muchas personas reunía reciben y todos con gozo prestaban el atención a su mensaje. Otra vez, los milagros preparan el terreno para que Cristo sea anunciado. Después aparece uno de los acontecimientos más extraordinarios del Nuevo Testamento, y es la conversión de Saulo de Tarso, Pablo, que era perseguidor de la iglesia, encuentra a Cristo resucitado en el camino a Damasco, una luz lo rodea y se cae del caballo. No, mentira, no dice que del caballo, pero se cae al suelo y escucha la voz del Señor, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo queda ciego en ese momento. Pasan 3 días con Pablo, no mira nada, hasta que finalmente Ananías llega, porque escucha una voz que le dice: ve a la puerta a la derecha y encuentra ahí a Saulo, el que los está persiguiendo, pero ora por él. Y entonces ahí ocurre otro milagro. No solamente que Pablo recuperó la vista y que dice que le cayeron como escamas, los primeros lentes de contacto de la historia, sino que de ser perseguidor se convirtió en el más grande misionero, y no solamente misionero, sino maestro, y no solamente maestro, sino apóstol, y no solamente apóstol, sino que fue el mayor heredero y fundamentador del cristianismo en ese entonces y hasta hoy. En el capítulo 9, Pedro sana a Eneas, amigo de Benitín, no mentira, solamente Eneas, que llevaba 8 años paralítico. Poco después resucita a Tabita, también llamada Dorcas, aquella mujer que era conocida por ser una buena persona, que hacía obras, ayudaba a los necesitados, hacía comida en la iglesia, llegaba a limpiar cuando no había nadie, era una buena persona. Cuando Pedro oró, ella abrió los ojos y resucitó en ese momento, volvió a la vida. La noticia se difundió por toda la región de Jope y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, el milagro abrió las puertas para el evangelio y para la conversión de las personas. En el capítulo 12, Pedro vuelve a ser encarcelado. Ya se le había hecho deporte. Mientras la iglesia oraba intensamente, un ángel lo despertó durante la noche. Las cadenas se cayeron de sus manos, las puertas se abrieron y los guardias no pudieron impedir su salida. Se salió tranquilo. Llegó a su casa y cuando tocó la puerta, una muchacha salió, lo vio y dijo: ¡ay, es Pedro! Pero no le abrió, sino que salió corriendo a decirle a los demás que Pedro estaba en la puerta. Y ahí un milagro ocurre nuevamente. Pedro liberado de prisión. En el primer viaje misionero de Pablo, vamos ya a los milagros en los viajes de Pablo, sana primero a un hombre de cojo en la ciudad de Listra. La multitud pensó que Pablo y Bernabé eran dioses. ¿Por qué? Porque solamente para la cultura griega eran los dioses los que hacían los milagros, eran los dioses los que hablaban a través de los oráculos, eran los dioses los que se aparecían. Y entonces ellos rechazaron aquella adoración y dirigieron toda la gloria únicamente al Dios verdadero, al Dios que para los griegos era el Dios invisible. Más adelante en Filipos, Pablo expulsa al espíritu de adivinación de una joven que era esclava y que daba mucho dinero a sus patrones. Estos patrones lo acusaron a Pablo y a Silas y entonces los metieron presos por haberles quitado el negocio a estos vividores. Y mientras oraban y cantaban himnos de medianoche, como todos ya lo sabemos en esta famosa historia, un terremoto abrió las puertas de prisión y soltó las cadenas de todos los presos. El carcelero terminó creyendo en Jesucristo. Recuerda que al ver que todos se escapaban, dijo: ahora me tengo que matar porque si no me van a matar a mí. Y entonces se quiso suicidar, pero Pablo le dijo: tranquilo, tranquilo, que nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Y él le dijo: ¿pero qué es este milagro? Y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces creyó él con toda su familia. En Éfeso leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Incluso le llevaban pañuelos, delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y eran llevados a los enfermos para ser sanados. En este caso, el texto no dice que los objetos tuvieran el poder en sí mismos, sino que el poder provenía de Dios y de la fe de las personas en ese momento. Eso no quiere decir que tenemos que andar tirando el saco, que tenemos que andar tirando pañuelos, que tenemos que andar tirando mantas, poniéndole mantas sagradas, ni cubriendo a la gente con mantas para que reciban un milagro. Nada de eso, porque entonces se vuelve fetichismo. Eso es lo que se vuelve. Aquí lo que estamos viendo es una manifestación propia únicamente en ese contexto de la obra de Dios.
Y en la misma situación, en el mismo momento, en el mismo contexto, aparecen los hijos de un tal Esceva, quienes intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús al que predicaba Pablo, como si fuera esto una fórmula mágica, como decir abracadabra, patas de cabra. Y entonces el resultado fue un completo fracaso. El espíritu maligno le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y entonces, como aquellos hombres no eran conocidos por el diablo, entonces los atacó y terminaron huyendo desnudos y heridos. ¿Por qué? Por metidos también. Moraleja, no hay que ser metido. Lucas deja en claro que el poder espiritual no puede manipularse. No existe una fórmula mágica para producir milagros. Y llegamos al capítulo 20 con la historia de Eutico. Porque mientras Pablo predicaba hasta altas horas de la noche, este joven se quedó dormido y se cayó desde el tercer piso y se murió. Moraleja, no te quedes dormido en las vigilias. Pablo descendió, lo abrazó y Dios le devolvió la vida. Lo resucitó nuevamente. Como aquel hijo de aquella mujer que Eliseo llegó y resucitó también de la misma manera. Finalmente, en el último capítulo del libro, Pablo sobrevive a la mordedura de una víbora extremadamente venenosa en la isla de Malta. Los habitantes esperaban que se muriera. Dijeron: no, este man ya se va a hinchar y ya se va a explotar aquí y esto. Mejor alejémonos porque nos va a chorrear a todos. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, después de eso, Pablo comenzó a testificar que Dios, el que lo había guardado de la muerte, y entonces empieza a sanar al padre de un tal Publio y a muchos enfermos de la isla, y sirvió esto para testimonio. Con esto termina el relato de los milagros registrados en el libro de Hechos. Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre milagros, señales, prodigios y maravillas? Comencemos con la palabra milagro. En muchas ocasiones el Nuevo Testamento utiliza la palabra griega dunamis o dinamis, porque la palabra, la que es como U, es ypsilon. Se puede pronunciar como U o como I. Dinamis, que literalmente significa poder. Cuando el texto habla de milagros, está enfatizando el poder sobrenatural de Dios actuando en el mundo. La segunda palabra es señal, que proviene del griego semeion. Una señal siempre apunta hacia algo mayor que ella misma. Una señal es un camino a seguir, como las señales de tránsito, que son caminos. La señal no es para donde tú vas, pero te dice para dónde ir. Entonces esto indica hacia dónde debemos dirigir. Esa señal siempre nos va a dirigir hacia Cristo. Y de la misma manera son los milagros, son estas señales que llaman la atención hacia Cristo. La tercera palabra es prodigio, que en griego se escribe teras. Aquí el énfasis está en el asombro que produce la intervención divina. Los presentes quedaban maravillados porque habían contemplado algo imposible de explicar por medios naturales. Y finalmente encontramos las palabras maravillas, que igualmente representa o expresa esa reacción de admiración y reverencia provocada por la acción de Dios. Maravilla provoca una acción de reverencia y de admiración. Por tanto, estas cuatro palabras no describen cuatro clases diferentes de milagros. Describen cuatro perspectivas distintas de un mismo acontecimiento, de acuerdo a lo que produce, de acuerdo a lo que ocurre en ese momento o a lo que el mensaje que quiere dar. El poder, como dinamis, es un milagro. Como evidencia del evangelio, es una señal que nos lleva al evangelio, a Cristo. Como experiencia sorprendente, es un prodigio. ¡Qué sorprendente es! Pero como una reacción humana de glorificar a Dios, entonces es una maravilla. Llegamos entonces a esa gran pregunta. ¿Debemos esperar estos mismos milagros el día de hoy? Aquí encontramos dos posiciones históricas dentro del cristianismo. La primera es conocida como continuacionismo, que quienes sostienen esta postura creen, o creemos, porque yo lo creo también, que los dones y milagros continúan vigentes hasta el día de hoy. Dios no cambia, el Espíritu sigue obrando y sigue sorprendiéndonos, y el Nuevo Testamento nunca declara explícitamente que estos dones hayan cesado. Y la segunda posición es el cesacionismo. Quienes defienden esta postura consideran que muchos milagros apostólicos tuvieron un propósito fundacional. O sea, tuvieron un propósito en ese momento, que era autenticar el ministerio de los apóstoles y establecer un fundamento doctrinal para la iglesia de ese momento para que comenzara a expandirse.
Ambas posiciones cuentan con argumentos bíblicos serios y han sido defendidas por destacados teólogos a lo largo de la historia. Versículos por aquí, versículos por allá, como todas las doctrinas. Pero independientemente de la postura que cada creyente adopte, el libro de los Hechos nos enseña algo que muchas veces olvidamos. El centro nunca fueron los milagros. El centro nunca fueron los apóstoles. El centro nunca fue la iglesia. El centro no era que la foto de Pedro, que la foto de Pablo, que la foto de Felipe aparecieran en un flyer grande junto a sus esposas diciendo, vengan, aquí hay milagros. El centro siempre, siempre fue Cristo. El centro siempre, siempre es Jesús. El centro y el propósito de un milagro, de un prodigio, de una señal es Cristo. Es que la gente pueda conocer a Jesús a través de esa obra. Nunca buscaron fama por los milagros, no se hicieron famosos por eso, al contrario, murieron por eso. Nunca hicieron del poder sobrenatural el eje de su ministerio. Su prioridad era anunciar a Cristo crucificado y resucitado, como primicia de la salvación y de la resurrección de cada uno de nosotros para el reino de Dios. El mayor milagro en el libro de los Hechos no fue la sanidad, ni la resurrección, ni la liberación. El mayor milagro en el libro de los Hechos es la conversión de miles de personas. La conversión de aquel hombre que logró ser de los más grandes. De ser un asesino, un perseguidor, a convertirse en el más grande de los apóstoles. Ese es de los mayores milagros que podemos ver en el libro de los Hechos. Y ese es el mayor milagro que vemos día a día. Porque ese milagro sigue ocurriendo todos los días. Un pecador se arrepiente, una vida es restaurada, un corazón es transformado. Cada vez que una persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, esa sigue siendo el milagro más extraordinario y es lo que tenemos que buscar como iglesias. No debemos perseguir milagros, debemos perseguir a Cristo. Y cuando Cristo ocupe el centro de la iglesia, entonces Dios hará todo aquello que considere necesario para cumplir sus propósitos y para extender su reino. Si Él quiere obrar en milagros, Él lo hará, siempre y cuando Él sea el centro de nuestras iglesias y el centro de nuestra fe.